¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Hoy se confirmó el cuarto caso de coronavirus en el país. Se trata de una persona de 40 años que ingresó al país proveniente de Italia, otro caso importado, y hoy se encuentra en la región metropolitana. Según la información del Instituto de Salud Pública, ayer esta persona llegó hasta un centro de salud privado con sintomatología asociada justamente a un cuadro respiratorio, razón por la cual se aplicó el protocolo de atención correspondiente, dado los antecedentes del viaje, justamente. O sea, se juntaban dos elementos demasiado plausibles a que estuviésemos en presencia al menos de una sospecha importante. Y se confirmó. La persona se encuentra en buenas condiciones de salud, por lo que fue enviada a su domicilio, donde permanece bajo vigilancia, estricta vigilancia. Hay bastantes personas. Me pareció escuchar al ministro Mañalich esta mañana en Radio Duna que decía que había 1.006 personas bajo una vigilancia, serán de distintos tipos. O sea, hay muchas personas que están, al menos que se les sigue el rastro, porque confluyen en esas personas distintos factores que podrían hacer pensar que presenten el día de mañana, ojalá no, un coronavirus. Bueno, en este marco justamente el presidente Sebastián Piñera encabezó una reunión en la que estuvieron varias autoridades de gobierno con el fin de poder abordar el tema del coronavirus, el COVID-19. Al respecto, el mandatario dijo que buscan dar tranquilidad a la población. En la reunión se abordaron los pasos a seguir ante la llegada del virus al país y el eventual avance en la etapa 3 del desarrollo de la enfermedad del país, la que implica que, además de casos importados, existen hasta ahora, se detecten algunos de contagio al interior. Por ejemplo, el primer caso, que nos quedó todos bien marcado, este doctor que había llegado de Asia, pasó por España, llegó a Chile, de aquí tomó un bus, en avión naturalmente, tomó un bus a Talca. ¿Se acuerdan del primer caso hace unos días? Por ejemplo, si alguien que iba en ese bus, que venía de Santiago, no venía de Europa, venía de Santiago y se sentó cerca a este doctor, un ejemplo, si esa persona se contaminara, bueno, ahí sería una fase 3, sería un contagio interno, no importado. Así estamos aprendiendo cada vez más de este coronavirus y las formas en que nos tenemos que cuidar, los riesgos y las formas en que eventualmente se puede generar contaminación. Nos acompaña la pregunta del día. Déjeme a ver, señor director, si nos da la pregunta, por favor. Con la llegada del coronavirus a Chile, ¿tienes contemplado vacunarte por la influenza? ¿Sí o no? Ahora sí presentamos a nuestro invitado que tiene todo que ver con lo que vamos a hablar y nos puede incluso contestar esa pregunta. Es Alexis Kalergis, investigador del Instituto Milenios Inmunología y académico de la Universidad Católica. Alexis, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Buenas noches, Matías. Gracias por la invitación. Si yo preguntara, en vez de si tú te tienes contemplado vacunarte, ¿tú recomendarías vacunarse por la influenza? Por supuesto, yo creo que es una oportunidad que hay que ocupar. Sin duda la vacuna contra la influenza, así como ocurre con otras vacunas, ha demostrado ser segura y claramente disminuye la severidad de los casos de influenza. Es decir, ¿Y hacerlo ahora, tan luego, incluso sin tener síntoma alguno, tener posibilidades de que uno haya venido de un viaje o algo así? Incluso normalmente uno se vacuna contra la influenza antes de que ocurra el brote de influenza. De manera que el sistema inmune de la persona al vacunarse pueda tomarse el tiempo en desarrollar la defensa inmunológica contra el virus. La idea es, ojalá, vacunarse antes de que se inicie la circulación del virus y influenza. Y por eso creo que la decisión que tomó el Ministerio de Salud de adelantar la campaña de vacunación claramente va en la dirección correcta. ¿Suele ser en abril o mayo los otros años? Claro. Idea mía. Sí. Y ahora se adelanta marzo-abril. Exactamente. Bueno, eso yo creo que es importante y valoro el hecho de que partamos esta entrevista con ese concepto porque hay grupos de riesgo que en particular necesitan la vacuna de influenza y sería importante que este año quizás pudieran empezar a vacunarse más temprano. El nombre de Alexis Kalergis, nuestro invitado de hoy, probablemente usted lo ha escuchado en los últimos días en distintas entrevistas, porque él formó parte del equipo que logró crear la vacuna
para otra infección, para otro virus que es el sincicial, que también lo escuchamos con mucha frecuencia en los meses de invierno, también es un virus respiratorio. Por lo tanto, hay esperanzas de empezar, y se sabe que el equipo donde Alexis no está trabajando están intentando ver fórmulas de llegar a una vacuna para este coronavirus. Habrá equipos en todo el mundo también. Alexis, seamos realistas, pongamos la pelota al piso. Ustedes empezaron el trabajo, me imagino, hace poco tiempo, si el coronavirus claro. desde el principio de enero. ¿Se ha logrado avanzar algo? ¿Cuáles son las expectativas de conseguir resultados? Claro, en el fondo, la plataforma que hemos generado en la Universidad Católica en torno al desarrollo de vacunas contra virus respiratorios, la verdad empezó el año 2004-2005. Particularmente me impresionó mucho el brote del virus sincicial de uno de esos años, el 2004. Estaba las guaguitas muy chicas. Sí, lo sigue haciendo, claro. Lo sigue haciendo. Entonces, en ese momento nos enfocamos en, primero, entender la manera como el virus sincicial causa la enfermedad, que es un virus respiratorio, y tiene algunas particularidades moleculares similares al coronavirus. Y fuimos capaces de generar una vacuna que demostramos que funciona bien en modelos experimentales, y recientemente demostramos que es segura e inmunogénica en humanos. Y esa experiencia es la que hemos utilizado para cumplir la primera etapa de desarrollo de esta vacuna contra el coronavirus, que consiste en un diseño conceptual. Esto empezó entre noviembre y diciembre, obviamente en China, ¿verdad? Claramente, cada vez que ocurren fenómenos de este tipo en países como China, está el riesgo real de que se transforme en una pandemia, ¿verdad? Dijiste noviembre, diciembre. Nosotros subimos los primeros días de enero, si no me equivoco, en fiestas de Año Nuevo incluso. Claro, pero había antecedentes de que esto estaba ocurriendo entre finales de noviembre y comienzos de diciembre. Quizá la comunidad científica se comentaba más, pero... Claro, a nivel, claro. Entonces empezó quizás a aparecer en los medios más hacia finales de diciembre, comienzos de enero, con el Año Nuevo chino. Sí, pues. Entonces, pero en realidad... Entonces, inmediatamente entre enero y febrero dedicamos esos 2 meses principalmente al diseño teórico de la estrategia de formulación de la vacuna. Es decir, uno puede elegir, ¿verdad?, en base a lo que conocemos de la respuesta inmune contra virus como el sincicial y otros virus respiratorios, podemos elegir aquellos blancos elementos del virus que sería bueno atacar. Eso es un elemento central en el diseño de una vacuna. Entonces trabajamos en eso durante enero y febrero, y en marzo... ¿Le fue bien con eso? Sí, claro. ¿Pudieron detectar cómo...? Definimos 5 componentes, ¿verdad? Y lo que hicimos, a raíz de que no tenemos el virus, ¿verdad? El virus está en otras partes del planeta. Lo que hicimos fue sintetizar esos 5 elementos. Uno puede sintetizarlo. Y con esos 5 elementos vamos a empezar, de hecho empezamos esta semana ya con lo que se refiere a la formulación propiamente tal, que sería la segunda etapa. Y en esa etapa esperamos demorarnos, si todo sale bien, porque todo esto es experimental, pensamos que en 2 a 3 meses podríamos tener esta primera formulación o primera fórmula, que es una suerte como de piloto, ¿verdad? Y que va a estar dispuesta para empezar a ser evaluada en términos de su capacidad de inducir la respuesta inmune que se requiere contra el virus y eventualmente ser evaluada en estudios clínicos. Varias preguntas. Una, que me explique el procedimiento para poder ir validando desde la fase experimental, la probatoria, para que vaya generando seguridad en los pacientes. Claro. Pero antes, cuando uno busca una vacuna, ¿estamos hablando siempre de vacunas preventivas o hablamos de una vacuna para enfrentar a un virus que ya se manifestó en un ser humano? Es una pregunta súper genial. Te voy a dar la respuesta clásica, pero voy a responder con la clásica y la respuesta alternativa. La clásica es que las vacunas previenen. Nos vacunamos antes de que sea el brote de influenza porque queremos darle tiempo al sistema inmune para que cuando llegue el virus de influenza podamos realmente tener inmunidad. Eso uno habla que las vacunas previenen, pero Pasteur, que fue uno de los padres de la microbiología e inmunología en torno a las vacunas, que trabajó en el virus de la rabia. Si uno lee la historia era notable porque él está desarrollando esta vacuna contra el virus de la rabia. Entonces,
llegaban a verlo papás y mamás con niños o niñas que habían sido mordidos con perros que tenían rabia. Entonces el niño ya estaba enfermo, tenía el virus ahí. Y Pasteur lo vacunaba con su formulación y el niño o niña se mejoraba. Ahora, ¿por qué funciona eso? Hay una explicación. Resulta que normalmente las vacunas inducen inmunidad y los virus que causan enfermedad lo que más procuran es que no ocurra la inmunidad. Entonces, ese niño o niña que estaba mordido con el perro con rabia se infectó con el virus que evade la respuesta inmune, entonces no se genera la respuesta protectora. Pasteur, al vacunarlo, le entrega una formulación que sí induce inmunidad a pesar de que está el virus presente. Entonces una vacuna podría incluso, y eso es una de las cosas que hizo Pasteur que fueron tan geniales, podría revertir un proceso infeccioso que está ocurriendo. Perfecto. La pregunta siguiente es como los procesos de cuando ustedes empiezan a trabajar. Ustedes ya hicieron esta identificación a los blancos que quieren llegar. ¿Les ayudó haber hecho esta formulación ya que está bastante avanzada en Ciencial de tu equipo? Por supuesto, claro. Porque en el fondo la experiencia previa que tuvimos, que son casi 20 años de investigación en torno al Ciencial, nos permitió definir las moléculas, ¿verdad?, o las proteínas del virus que creemos son las que el sistema inmune debe reconocer para poder eliminar al virus de una manera eficiente y sin una respuesta inflamatoria exacerbada. Eso lo hicimos exitosamente para el Ciencial. Y creemos que una fórmula equivalente podría ser aplicada al caso de coronavirus, pero tenemos que probarlo, ¿verdad? Entonces, estamos en la etapa justamente de formulación y luego vendrán las pruebas. Ahora, en relación a tu pregunta de las pruebas. Sí, pues, ¿cuáles son los pasos a seguir? Claro, porque tú hablas de la seguridad, que me imagino que son los lenguajes que usan los científicos para las vacunas, pero pensar que si no tenemos constancia total de que no tenga, por ejemplo, ¿cómo se llama? Un efecto adverso claro. Que puede eventualmente, claro, mejorarme el coronavirus, pero me puede afectar otro órgano u otra cosa. ¿Cómo se hacen esas pruebas? Bueno, en el fondo, primero referirme a la seguridad. Tenemos territorio ganado y dado que la formulación que hicimos para el Ciencial va a ser muy parecida a la que estamos ocupando para el coronavirus, en términos de seguridad tenemos claramente territorio ganado. O sea, la formulación que generamos para el virus Ciencial demostró ser segura. Y eso nos da una señal clara que al ser una fórmula parecida, la que ocuparemos para el coronavirus, lo más probable es que en términos de seguridad vayamos bien encaminados. Ahora, en términos de las etapas, entonces, lo primero es el diseño, que ya lo concluimos. Ahora viene la formulación y esperamos, como decía, entre 2 a 4 meses tener esta fórmula, ¿verdad? Que va a ser una suerte de semilla, ¿verdad? La primera vacuna. Luego de eso viene una etapa en que tú evalúas en ensayos in vitro y en modelos experimentales de enfermedad si la vacuna induce inmunidad, si es capaz de inducir la respuesta que tú, como científico que trabaja en el área de la inmunología antivirus, la respuesta que tú sabes que es requerida para eliminar el virus. Una vez que eso ocurre, viene el primer gran desafío del proyecto. ¿Es probarlo en humanos o no todavía? Claro, vamos encaminados hacia humanos, ¿verdad? Entonces esto es in vitro, todavía estamos en probeta. In vitro o en modelos experimentales, ¿verdad?, de enfermedad, que típicamente son algún tipo de modelo animal, ¿verdad? Y viene ahora el gran desafío. El gran desafío es que tu formulación, la que creaste en tu laboratorio de investigación, que en el caso nuestro, el laboratorio de la Universidad Católica, cumple obviamente con las normas de bioseguridad para poder comunicar, para hacer un descubrimiento científico. Pero ahora queremos probar esta vacuna eventualmente en humanos. Entonces ahí viene una etapa desafiante que consiste en tomar esta semilla y amplificarla en una planta, ¿verdad?, o en una suerte de fábrica, donde el resultado de la formulación cumple con las normativas internacionales. Y eso en el caso del virus sincicial no pudimos hacerlo en Chile y tampoco vamos a poder hacerlo en Chile en el caso del coronavirus porque no tenemos ese tipo de infraestructura en Chile. Nosotros lo hicimos en el caso del sincicial en Estados Unidos.
Entonces ahí viene la etapa de amplificación. En este caso, para el sincicial generamos cerca de 30.000 dosis, que en el fondo cumple los estándares que exige la FDA, que exige nuestro Instituto de Salud Pública. Pero ¿y esa vacuna contra el sincicial que lograron ustedes, tu equipo, se administra en otros países también? Bueno, estamos en la etapa... el sincicial de Chile, perdón por la ignorancia, pero ¿es exactamente el sincicial que puede darse en otros países o tienen eventualmente modificaciones y tenga que usarse tu formulación para el sincicial en un sincicial primo hermano de uno de nuestros? Bueno, en el fondo, nuevamente, hay componentes del virus que cambian, tanto en el sincicial como en el coronavirus. Entonces, uno de los primeros secretos es elegir, obviamente, algún componente del virus que no cambia. Uno común. Claro, que el virus no pueda modificar. El sincicial de China, el de Irán, el de Italia y el de Chile no son necesariamente son iguales. Muy parecidos, pero hay diferencias, claramente. ¿Y por qué se producen esas diferencias? Bueno, estos son organismos, ¿verdad?, microbiológicos que se replican y durante el proceso de replicación se multiplican. Durante la multiplicación se van cometiendo errores que, entre comillas, son errores, sino que generan cambios en la multiplicación. Se va copiando el material genético del virus y durante esa copia... El proceso de evolución. Sí, una manera interesante de escribirlos, cuando antes que hubiese imprenta, los libros se copiaban, ¿verdad? Entonces tú partías con historia y entonces la copiaban y los que copiaban los libros de repente hacían un pequeño cambio, les gustaba que sonaba mejor de esta manera la frase. Sí. Esas se llaman mutaciones que se van introduciendo en el virus a medida que se va replicando. Entonces, al virus le sirve porque esa nueva versión no es reconocida por la respuesta inmune. Claro, justamente, por la respuesta inmune anterior. Así que en el caso de coronavirus probablemente van a ir generándose variantes, así como ocurre en el sincicial, pero uno de los trabajos que logramos adelantar justamente entre enero y febrero es la definición de aquellos elementos del virus que tienen menor grado de diferencia. Factores comunes de los que menos se han... Y esa es una etapa clave en el diseño, porque tú puedes decir, ok, el virus no puede modificar estos elementos, por lo tanto, dado que no puede modificarlo y van a ser constantes, es un blanco probablemente eficiente desde el punto de vista de la inmunidad. Alexis Kalergis, el trabajo que hace el equipo Milenio de la Universidad Católica aquí, me imagino que se está produciendo en todas partes del mundo. Por el efecto del coronavirus, me imagino que habrá decenas de equipos parecidos al tuyo en Alemania, en Irán, en Italia, Estados Unidos, en fin. ¿Hay comunicación, hay colaboración en el mundo científico para un riesgo común? Me imagino que están en red hoy día trabajando y se van haciendo avances en conjunto. Bueno, uno de los sí, es cierto, es fundamental la colaboración y efectivamente nosotros hemos podido avanzar en esto gracias, por ejemplo, a que un grupo de científicos en China pudo definir, ¿verdad?, el genoma o la secuencia genética del virus. Y eso, sin esa información, no hubiésemos podido hacer lo que hemos hecho hasta ahora. Así que definitivamente hay colaboración y efectivamente hay cerca de una treintena de grupos que están en diferentes lugares trabajando en generar alguna fórmula probablemente distinta a la nuestra, son todas distintas, que busque generar inmunidad contra el virus. Para no generar expectativas falsas, ¿cuándo crees tú que podría haber una vacuna para el coronavirus ya de uso de administración a seres humanos? Bueno, en Estados Unidos, la NIH, en una conferencia de prensa que dieron acompañando al presidente Trump, se referían a que su vacuna podría estar, digamos, no, porque recuerda, tú puedes generar la vacuna, puedes evaluarla clínicamente, pero después alguien tiene que producirla, ¿verdad? Tú quieres vacunar a miles, quizás cientos de miles de personas, millones de personas. Entonces, la pregunta de cuándo una vacuna puede llegar realmente a la población depende muchas veces de factores que son, se alejan de... Ajenos a la ciencia. Ajenos a la ciencia. Simplemente hay decisiones políticas, por ejemplo, de por medio, el diseño de políticas que promuevan que efectivamente estas herramientas lleguen a la sociedad. Y en Estados Unidos lo tienen relativamente organizado, es decir, tienen programas que están permanentemente, y no solamente en la contingencia, sino que permanentemente buscando resultados científicos para poder tomar ese dato que tiene una base científica sólida, que tiene protección intelectual de por medio, las patentes son importantes en este caso, y ahí el Estado norteamericano
toma este resultado y le da un apoyo que es económico, pero además apoyo en aspectos regulatorios, infraestructura, y empuja o promueve que esta vacuna o tecnología, no necesariamente aplicada a vacunas, llegue a la población. Nosotros creo que necesitamos desarrollar ese tipo de programas. Sería interesante porque, sin duda, si un trabajo científico tiene buenas publicaciones, tiene protección intelectual, en el fondo, le da la propiedad del conocimiento básicamente al país, podría, con apoyo obviamente del Estado, llegar finalmente a hacer una solución para la salud. ¿Todo esto tarda cuánto este proceso? ¿Perdón? ¿Cuánto tarda en promedio un proceso como este? En que las autoridades de gobierno tomen la decisión política, en que alguna farmacéutica la quiera producir y todo lo anterior que es lo científico. Nuevamente depende. Por ejemplo, en el caso de una situación de emergencia como esta, en el caso del coronavirus, yo creo que las decisiones se van a tomar rápido y obviamente van a haber varias ¿El Sincicial que trabajaste tú? ¿Cuánto tarda? Bueno, en el caso del Sincicial, por ejemplo, NIH leyó las publicaciones, vio las patentes y decidieron apoyarnos. Y estamos ya en etapa de diseño final de un gran estudio clínico que vamos a hacer allá, financiado por allá. ¿No hay en la administración de humanos la vacuna del Sincicial de ustedes? No hay todavía, claramente. Esto requiere... ¿Es la primera en el mundo? ¿Perdón? ¿El Sincicial es la primera? Es la primera que se puede aplicar a recién nacidos, que yo creo que es la población que más lo necesita, en el caso del Sincicial. El caso del coronavirus es distinto, ¿verdad? Porque vemos que principalmente afecta a adultos mayores. Por lo tanto, en el diseño obviamente consideramos aspectos. Pero insisto, tú puedes tener la vacuna, puedes demostrar que funciona de manera efectiva en humanos, pero luego viene una etapa en la que se requiere la multiplicación, la masificación de la producción de esta vacuna eventualmente. Y eso en el fondo necesita que haya un vínculo no solamente con la ciencia, sino también con la industria, ¿verdad? O con el Estado que diga vamos a hacer, plantas estatales de manufactura de vacunas, como ocurre, por ejemplo, en Brasil. Así estamos entonces aprendiendo cada vez más sobre vacunas, inmunología, virus, y también aprovechamos de conocer el trabajo de científicos chilenos aquí en la Universidad Católica que están a punto o cerca de sacar la vacuna para el sincicial y que ya están trabajando, aprovechando el trabajo, la investigación acumulada para adelantarse y a lo mejor tener una vacuna relativamente pronto para el coronavirus. Alexis Kalergis, muchísimas gracias. Muchas gracias, Matías, por la invitación. Esta noche. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa antes. La pregunta, si con la llegada del coronavirus a Chile, ¿tienes contemplado vacunarte por la influenza? Aquí Alexis Kalergis dice que sí, que sería una muy buena idea, así que yo que no tenía idea ahora votaría que sí. El 55% cree que sí, el 45% cree que no. Yo no me he vacunado nunca contra la influenza. Nunca. ¿Tú siempre? Grave error. ¿Grave error? Mira. Todavía es joven, pero... Grave error, no es el único error. Pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta y son dos los temas que se toman en marzo. El virus, coronavirus y el estallido social. Y está en una fase muy interesante porque nos están llegando libros, varios libros, de reflexión, de masticar un poco, de darle una vuelta. Algunos creen que es muy pronto, pero está bien, no hay problema. Puede haber segundas, terceras ediciones, puede haber miradas más largas, pero ya está el de Daniel Matamala, ya está el de Eugenio Tironi. Son miradas desde cada uno desde su perspectiva y varios más que nos hablan de cómo tratar de entender el 18 de octubre y lo que ha venido después, aunque todavía es inconcluso. El desborde, vislumbres y aprendizajes del 18O. Y Eugenio está con nosotros esta noche. Eugenio, gracias por estar aquí. Pues. Gracias a ustedes por invitarme. Yo dice, ¿de dónde sacaste los vislumbres? Pero después entendí que se lo robaste a Octavio Paz. Sí. Ah, es que con vislumbres de la India, que te tiene también... Me tiene medio pescado. Yo algo he leído por ahí que te tiene pescado. Entonces aprovechaste estos vislumbres de Octavio Paz para hacer tus propios vislumbres sobre Chile. Y yo no lo he alcanzado a leer completo, pero sí una buena parte y es realmente muy, muy entretenido. Y una de las cosas que me llama la atención a mí es que tú, bueno, era que no, es el modelo. El asunto es el modelo. ¿Qué es el modelo para ir rápidamente al core del problema?
El modelo fue una cuestión que nosotros fabricamos los chilenos, porque no solamente fue Jaime Guzmán o Chicago Boys, sino que también fue en general lo que vino después, la misma concertación, mi generación. Lo ratificó la concertación. Lo ratificó, lo reformó, pero no lo cambió sustancialmente. Además, quiero decir que esto fue una ola mundial, porque esto fue Estados Unidos, Europa, China. Y calzó con la caída, con la caída del muro de en los 90, entonces. Que todo el capitalismo reganiano, digamos, thatcherista. Thatcher, claro. O pinochetista, sí, también. Démosle un pequeño mérito a... y que nosotros lo construimos como una suerte de tabú, como algo intocable, como algo que funcionaba a la perfección, que era indiscutible, que era incuestionable, que era manejado por expertos que eran los economistas, y que contenía nuestras pulsiones que si las dejábamos libres nos conducían nuevamente a la guerra. ¿Y ese era el miedo? Teníamos los 70. Absolutamente. Que es lo mismo que pasó en la posguerra europea. Toda la gran paz europea hasta fines de los 70. Bueno, o sea, hasta el 68, digamos. Claro, cuando un niño se quema con leche, cuando una vaca llora. Exactamente. Entonces aprendemos de los dolores. Claro. Hay mucho análisis que estudia la obsesión, por ejemplo, de los alemanes por el acuerdo, por el consenso, que hace que cuando gana o los socialdemócratas o ganan la democracia cristiana o la CDU, pero no alcanzan a tener mayoría, negocian durante meses y meses y meses y meses para llegar a un acuerdo. ¿Por qué esa obsesión por el acuerdo en vez de tener gobierno de minoría? Porque tienen miedo de volver de aquello de lo cual... A la fractura. ¿Nosotros pecamos un poco de eso, tus juicios, de esa obsesión por el acuerdo? Totalmente. Nosotros, los últimos 20 años de Chile han estado manejados por eso. Yo creo que lo que pasa es que las nuevas generaciones no lo sienten así. Y las nuevas generaciones son las que han encabezado este desborde. Y esa le vamos a llamar obsesión por el acuerdo, que tampoco es tan malo, porque el acuerdo tiene muy buenos resultados. Esta obsesión por el acuerdo a veces nos chantajea y nos impide ser críticos y nos impidió que este modelo fuese evolucionando con sus necesidades. Yo creo. En ese sentido, yo uso mucho aquí la imagen de Chernobyl, que me impresionó mucho esa serie de HBO, que es la idea de que tenemos un sistema, en el caso de ellos era la ingeniería nuclear soviética, que era top mundial, que era intocable, que era perfecta, que incluso si habían señales de alarma, tenían que ser desatendidas, y si venía un técnico y decía, oiga, en realidad está quedando la escoba con el reactor nuclear, significa que usted está loco o es un saboteador. O usted está siendo manipulado por una fuerza externa, como el imperialismo americano que nos quiere destruir. Entonces, porque no se puede discutir la capacidad de la ingeniería nuclear soviética. Y nosotros nos pasó un poco lo mismo. No podemos discutir las leyes del modelo. Y no podemos discutir si un comité de expertos decide subir la tarifa del metro 30 pesos. Esa es la metáfora, dices tú. Esa es la metáfora. Pero es interesante porque los economistas le llaman su máximo nivel de incompetencia. O sea, cuando no tocaste nunca el modelo, es tanto lo que lo cuidaste que lo terminaste matando. Sí, ¿no? Porque un premio Nobel de Economía que estuvo ahora en diciembre, yo no fui, pero entiendo que hizo una conferencia y dijo una frase muy interesante. Piensen ustedes que los autos que hay en Cuba, en La Habana, unos autos fabulosos, estupendos, pero muy pasados de moda, que deben pasar en pana, ¿no es cierto? Que deben tener carburadores hechizos porque ya no debe haber repuesto. En su momento fueron último modelo también. En su momento fueron el auto del año. Lo que pasa es que ya tienen 60 años esos autos. Exacto. Yo creo que nosotros en Chile hicimos una reforma del modelo. El modelo que teníamos hasta el 18 de octubre o que tenemos hasta hoy día, en cierto modo, es bastante distinto al que teníamos en marzo del 90. ¿no? Y el de antes, ¿qué decir? Nada que ver. Pero no hay duda de que las reformas que hicimos al modelo y la capacidad de asumir la crítica fue tardía, fue mezquina, fue débil. Hay cuestiones, por ejemplo, que todos, en cierto modo, vislumbramos, como que la noción del sueño meritocrático, o sea, la idea de que a través de la educación se eliminaban las diferencias y todos, de acuerdo a su talento y a su esfuerzo, podían llegar a la cima. Eso hace ya varios años que se veía que no era real, que era un fraude.
pero no hicimos nada. Y seguimos inflando la educación como la respuesta a todos los problemas del país. Claro, y vinieron los casos, ¿te acuerdas tú de esos estudiantes de ciencias de investigación jurídica, que fue primera alarma de que tener el título no era garantía de que tú ya diste el paso? Exacto, no te y la Universidad de Viña del Mar. Pero además hoy día hay mucha como evidencia, que Harald Beyer escribió un artículo muy bueno sobre eso, de que la rentabilidad de la educación superior comenzó a bajar. O sea, en una familia que tenía 3 hijos, la rentabilidad que tuvo entrar a la universidad del hijo mayor fue muy superior al hijo del medio y infinitamente superior al hijo menor. Es que es la masificación, pues. Entonces, a lo mejor nos equivocamos en el diagnóstico y que no era el título universitario o el conocimiento, sino que era que poquitos lo tenían. Por supuesto. Y esto es un fenómeno, hay que decir, que es mundial. O sea, sí. Lo que pasó en Europa, por ejemplo, yo conozco más o menos bien el caso de Francia, sí, con la inflación de los títulos, que fue alrededor de los 70s, es un problemazo, digamos. Después de mayo del 68, entiendo que 68, pasó algo parecido a esto. Venía de antes. Mayo del 68 en parte se explica por la inflación de los títulos universitarios, que en todo caso fue mucho menor de la que hemos tenido en Chile. Menos la inflación. O las expectativas que generó esa inflación de inflación y expectativa. O sea, cuando tú expandes la educación superior y prometes de que esta es la visa para entrar al paraíso y eso no se cumple, tú estás creando una bomba atómica, un Chernobyl. ¿Ah? Interesante esa figura del Chernobyl, y que se costó tantos años para aceptar que ahí fue criminal no haberse dado cuenta antes y no poner a tiempo las alarmas, ¿no? No, pero también hay que reconocer que sí somos los humanos, o sea, tampoco... Sí. O sea, nosotros, muchos nos dicen, oye, ¿cómo no te diste cuenta que tenías un infarto en cierne? Mira, estabas gordo, que fumaba, que te cansaba, claro. Pero mira, hasta que no tenías el infarto no asume las consecuencias. Es que aquí es demasiado evidente lo fácil que resulta hoy sentarnos a explicar esto y que gente tan inteligente no lo viera, porque si tú dijeras, mira, es que era imposible, o sigo sin entender nada, todos tenemos 20 respuestas. Pero además súmale otra cosa, pues, Matías, que hacía 1 año y medio antes, la población que votó, que no deja de ser relevante, eligió a Sebastián Piñera. Claro. Y Sebastián Piñera, ¿por qué fue electo? Porque apostó por más modelos, no por menos modelos. Porque decía que a través del modelo íbamos a alcanzar más crecimiento. Es contraintuitivo lo que me estás diciendo, porque ahora, 3 meses después, votó por más modelos y ahora... La misma gente que votó por Sebastián Piñera salió a las calles o salió a aplaudir la quema de los metros. Ya, pero hay un fenómeno que tú narras en alguna parte del libro, que es el crecimiento, ya no solo el modelo, sino que el crecimiento como combustible de este modelo, ¿no es cierto? Y que venía cayendo en los últimos 10 años. Claro. Yo creo que ahí fue una miopía de toda la clase dirigente. O sea, nosotros el funcionamiento del sistema chileno, digamos, fue haciéndose cada vez más dependiente del crecimiento económico. Era nuestra droga que nos mantenía en pie. Y ese crecimiento iba decreciendo, y eso por razones de distinto tipo, de lo que está pasando en el mundo, de que ya llegamos a un nivel que es más difícil crecer, porque lo que sea. Ciclos. Pero entonces, la respuesta a eso habían 2 posibles respuestas. Uno, vamos a impulsar más crecimiento, lo que no resultó, o bien cambiamos el sistema, no podemos depender tanto del mercado, no podemos depender tanto del esfuerzo individual, vamos a tener que aplicar más solidaridad, vamos a tener que repartir de otra manera la torta, pero eso no lo hicimos. Y seguimos inflando la promesa meritocrática. Ahora, lo curioso, también lo paradójico, es que si uno mira los fríos números, que es parte de lo que el modelo nos inoculó, que hay que mirar cifras, números y estadísticas. Porque si uno mira los números y las estadísticas, no hay años más brillantes en la historia de Chile en el progreso material, que es bastante importante en el bienestar de las personas, ¿no es cierto? Yo sé que tú coincides con esto. No hay años más brillantes que justamente esos últimos 30. Entonces, si uno viniera de Júpiter y cayera y diría, pero ustedes no... ¿Qué pasa? ¿Qué bicho los picó? ¿Ustedes quieren volver a 30 años atrás? No se trata de eso, ¿no? No se trata de eso. Yo creo que... Lo que pasa es que nosotros funcionamos sobre la base de expectativa. O sea, ¿qué sentido tiene decir, mire, tus padres eran más pobres o tus abuelos eran miserables respecto a lo tuyo? No, yo funciono sobre la base de expectativa de lo que yo creo que es justo para mí. Y se ha creado el sentimiento que lo que yo he alcanzado no es justo
Y además hay otra cuestión, yo creo, Matías, que hay que tomar en cuenta, que para las nuevas generaciones hay también un cuestionamiento respecto al tipo de orden del tipo de vida. Sí, pues, tipo claro. de sistema. Ya no me basta con tener acceso a bienes materiales, empiezo a querer bienes, por ejemplo, de aire libre, de vida, de calidad de vida. Y eso, el modelo es un poco cojo en eso, ¿no? Por supuesto. O sea, mis padres, dicen, o mi abuelo, se rompieron el lomo para entrar al sistema. Yo no quiero mucho. No estoy disponible a tanto. Yo no quiero entrar. Yo no estoy dispuesto a hipotecar mi vida para entrar. Incluso, ¿sabéis qué más? Quiero decirte una segunda cosa. Quiero cambiarlo, no quiero entrar. Claro. Fíjate que buscando otros factores, otras señales de alarma que no vimos, expose re fácil, con el diario El Lunes, muy fácil analizar los partidos del domingo, es que, por ejemplo, los padres, en el caso de los hombres, cómo cambió la cultura, los padres en nuestras generaciones estaban mucho menos presentes en la educación de los hijos. En mi generación empezaron a estar mucho más. Los que están siendo padres hoy día coeducan de manera casi equitativa con las mujeres y no se perderían, no cambiarían, algunos sí a lo mejor, pero no cambiarían un bono a fin de mes por no ver nunca a sus hijos en las tardes o hijos chicos. Y generaciones de los 80, qué sé yo, probablemente no se cuestionaban, había que trabajar hasta que... ¿O no? No, lógico, porque se suponía que era más importante, digamos, un plasma que el tiempo con los hijos. Hoy día eso está bastante más en discusión, no en todas partes, quiero decir, porque uno de los problemas que están detrás del desborde o del estallido es la crisis de la familia, hay que decir. Sí, o sea, nosotros, en cierto modo, como que ese tipo de instituciones tipo familia, barrio, sindicato, iglesias, partidos, se fueron desmoronando y fuimos todos indiferentes a ese proceso de desmoronamiento porque creíamos que todo funcionaba sobre la base de la capacidad de coordinación del mercado. ¿Y por qué? Pero el mercado tiene la parte del incentivo individual, de progreso individual, y todas las otras instituciones prestaban apoyo en lo colectivo. Claro. Cuando se caen las instituciones que prestaban apoyo en lo colectivo, nos quedamos solos. Sin airbag, como yo digo en el libro. Ya esa parte no llegaba. Sí, ¿no? Sin airbags, o sea, los airbags que te permiten afrontar los accidentes, las emergencias, las crisis en la vida, son estas instituciones que son, además son instituciones como la familia, por ejemplo, que es incondicional. Que no te pide nada a cambio, a cambio de lo que te da. Sí, tal cual. O a veces también, también el partido político, el sindicato o los vecinos. Claro. Pero sin eso, te queda ante la frialdad y ante la soledad del mercado. Yo ocupo mucho un término que usa un Danilo Martuchelli, un sociólogo peruano francés, que habla de la sofocación. Aquí eso que él hace una crónica muy brillante, encuentro yo, sobre lo que fue octubre en Chile, porque estaba acá. Entonces vas haciendo una suerte de diario. Y él dice, este sentimiento de ahogo, este sentimiento de que la vida está mecanizada, que la vida está, que no la controlo, que mi destino está determinado por no sé, por polinomios, por algoritmos, por sistemas que no entiendo, pero como la ISAPRE o la AFP. Esa figura que mencionaste tú del polinomio, el algoritmo, en el caso del detonante, que no es más que una metáfora, es muy sintomática de todo lo que ocurre, o lo que tú estás narrando aquí. Es que incluso la autoridad política, el presidente Piñera, que estaba en el mando en ese momento, no tenía las atribuciones para poder revertir el alza de los 30 pesos que sí ordenó este grupo de expertos. Es decir, los expertos con un Excel tenían más poder que la visión política de un presidente de la República. Claro. O sea, era como la evidencia que le hacíamos a la población, le hicimos a la población, decir, mira, nosotros elegimos un presidente, pero esto no vale de nada, porque el presidente es un ejecutor de un Excel. Ejecutor para ese caso. De un grupo de expertos al que le hemos dado la autonomía y la autoridad para tomar decisiones que van a afectar críticamente mi vida, pero respecto a la cual yo no tengo ninguna posibilidad de influir. Y tampoco era justo pedirle análisis político o sociológico a los expertos del polinomio. No. Entonces, justamente el filtro de lo político, el que tiene los pies en la tierra, el político que dice, con esos insumos yo tomo la decisión política. Exacto. Es decir, deshumanizamos
las decisiones Pero eso sociales. Lo que es interesante de esto es que, para ponernos a hacer un doble clic, es que nosotros tendemos los humanos a hacer eso. Hacemos esto con la religión, como que establece normas que están por encima de toda deliberación. O hacemos esto con las leyes, hacemos esto con la economía. O sea, porque nos gusta vivir de un modo tal en la cual las normas generales están predeterminadas, sobre los cuales no intervenimos, y así en cierto modo también nos dedicamos a nuestra vida privada, a nuestra vida más doméstica. Entonces, y esto también pasaba en el régimen soviético, y que decía en el régimen comunista, que habían leyes generales que eran intocables. Entonces, esto, digamos, a lo que voy es que esto no es algo... No es único, no es monopolio de este modelo, sino que en los modelos tan poco discutidos probablemente le pasa eso. Es que por eso que yo soy como de la opinión de que nosotros tenemos que ya emanciparnos de la idea de un modelo, de una idea de que tenemos algo preestablecido, indiscutible, y tenemos que abrirnos a vivir con más incertidumbre, a vivir con el ensayo y error, a vivir más, digamos, ensayando fórmulas más creativas y con más flexibilidad, con más libertad, porque la vida moderna cambia demasiado dinámicamente. Hay una parte de una frase que dice que hay momentos en que el statu quo encierra más peligros que el cambio. Que es lo que es la disyuntiva de hoy. Yo creo. En las cartas del diario de hoy, ustedes ven la pelea sobre statu quo y cambio. En una columna de hoy muy particular del senador Andrés Alamán en respuesta a Fischer y Covarrubias de ayer. Entonces, ahí está el kit quizás de lo que se está discutiendo en el mundo más político. Y además que hoy día conversaba con alguien que yo le recordaba, este fue el mismo dilema, ojo, entre sí y el no. Claro. Porque, ¿qué es lo que decía el sí? El sí decía, vamos a llegar a la democracia, pero a través de Pinochet. El itinerario. A través del itinerario institucional establecido. El no dice que nos va a llevar a la democracia, pero hay tanto riesgo que esta cuestión se descarrile y que nos lleve no a la democracia, sino que a Cuba. Sí, Hoy día se está diciendo lo mismo. Si dejamos a la gente que decía que elija asambleas constituyentes o convenciones constituyentes o convenciones mixtas, lo que sea, ojo, que la gente deja a su suerte, puede terminar ya no en Cuba, sino que en Venezuela. Pero ese miedo y esa exigencia que nos sometamos a una norma, a un patrón, a un modelo, es algo del cual tenemos que emanciparnos. Y yo creo que los jóvenes se han emancipado y nos miran a nosotros como si fuéramos realmente trogloditas. Déjame ser de abogado del diablo lo que tú dices, que buscar razones, porque los que tienen miedo no son personas ni más tontas, ni más menos preparadas, ni más incultas, sencillamente responden a su forma de pensar legítima. Totalmente. Los que prueban rechazo por la razón del miedo es súper legítimo y pueden tener razones quienes uno para cuestionárselas. Entonces, en el libro tú pones algo que a lo mejor les da un poco la razón. Dice, cuando vino lo de las Torres Gemelas, la gente, que fue un acto violento, la gente inmediatamente estuvo en contra. Cuando vieron los ataques a París, a la Bataclan, Charlie Hebdo en París, en Francia, la gente estuvo inmediatamente en contra de eso. Aquí ha habido actos violentos, evidentemente violentos, y no toda la gente ha estado en contra. Incluso los no violentos no lo castigan. Entonces, a lo mejor esto era necesario. Entonces, algunos dicen esto puede ser lo necesario, aunque no nos gusta. Bueno, las cosas no cambian si no hay... ¿Esa forma de pensar acaso no le da algo de razón a los que rechazan? Sí, pero esa forma de pensar, el problema es que se volvió mayoritaria. Y esa forma de pensar no es de alienígena, es de chileno y chilena igual que nosotros. Esa forma de pensar además no es de personas que están... que tienen alguna anomalía mental, son personas inteligentes, racionales. Claro. Entonces, o sea, y si está esa forma de pensar es que algo se ha estado haciendo mal. O sea, porque el hecho que hayan grupos violentos existe en toda la sociedad y existió en toda la época en la historia de la humanidad. De que hay grupos que quieren destruir cualquier tipo de orden, siempre ha existido. La cuestión está en cómo hacen las sociedades para mantener esos grupos en los márgenes. Claro, porque muchas veces son pocos, los violentos son pocos, el tema es si lo apañan o no lo apañan. Esto es como el incendio. La capacidad de producir un incendio en una pradera seca está siempre. El problema es cómo se crea una atmósfera, un contexto en que eso no ocurra. Y aquí lo que descubrimos, asombrados y perplejos,
el 18 de octubre es que no había, que este ambiente que lograba contener a estas fuerzas destructivas eran muy débiles esas fuerzas, y estas fuerzas destructivas a su vez eran muy poderosas. Respecto al momento que estamos viviendo y la disyuntiva electoral que tenemos el 26 de abril de apruebo o rechazo, ¿tú coincides con aquellos que piensan que una asamblea constituyente o convención, ya sea mixta, ya sea como sea, una nueva constitución, darse el trabajo de una nueva constitución es no solo simbólico, sino que puede ser curador? Voy a hacer el ejemplo de una familia que puede estar muy fracturada, muy peleada, y que se juntan a una comida, frente a un asado, y empiezan a decirse las cosas de frente hasta que después de la comida van a salir, a lo mejor peor, pero a lo mejor mucho mejor que... Sí, mira, yo estoy muy convencido de eso, de que, mira... O sea, que es una gran oportunidad. Totalmente, yo diría que es una bendición el que hayamos tenido la posibilidad de apelar al diseño de una nueva constitución como salida de esta crisis. Es una bendición. O sea, para decirlo de un modo que puede resonar un poquito paradójico, en buena hora que esto no resultó bajo Bachelet. Porque encontramos por esta vía un canal a través del cual podemos construir todos juntos, y sobre todo incorporando a los que se sienten hoy día excluidos, que son los jóvenes. No solo Bachelet, el procedimiento que diseñó eso me refiero. A los cabildos. Exacto. Era muy tímido. Pero que eso fue muy brillante, muy bueno, pero que abortó porque bueno. no fue... Muy bueno. Porque el propio gobierno le sacó... Sí. El cable del enchufe. Sí, pero yo participé con mi familia, fui con mis hijos, tú también. Muchas personas fueron a cabildos en sus barrios. Lo que se generaba ahí dentro era un diálogo impresionante. Entonces, esto llevado a lo macro, a lo país, ¿tú crees? Yo encuentro que es fundamental. Yo creo que es fundamental. Mira, las constituciones son los relatos a partir del cual nos acordamos vivir juntos. Y los que dicen que llegamos a esta bendición, a esta oportunidad de hacer cohesión social nuevamente, los que dicen que llegamos con la pistola a la cabeza, ¿qué les dices tú? Es que, perdón, pero la única manera de que esas pistolas se vuelvan a enfundar o la saquemos de escena es a través de esto. No hay otra manera. No es, digamos, no sé, poco menos que falta, algunos estiman que poco menos que debemos amenazar a los carabineros para que actúen con más dureza. No es por esa vía que vamos a resolver esto. Ni es por la vía de sacar los militares a las calles. Es por la vía de que nosotros como sociedad nos hagamos cargo de nuestras diferencias, las procesemos civilizadamente, y no hay manera más civilizada que a través de un referéndum como el 26 de abril o a través de un proceso de deliberación como el constituyente. Y además es para resolver un problema crítico que tenemos. Y el problema crítico que tenemos es que los jóvenes no se sienten parte del relato que nosotros, mi generación y otras generaciones parecidas a la mía, construimos. Y los pueblos originarios tampoco, y crecientemente las mujeres tampoco. Y esta es la oportunidad que tenemos de armar algo en conjunto. O sea, la sensación de lo que tú me estás narrando es una sociedad que está topada en el techo, y esto es abrir y que Chile pase a otra etapa. Oxigenarla, claro. Ahora, que tiene riesgos, por cierto, pero no podemos seguir, chantajeados por el miedo. Yo creo que, y sobre todo por eso tenemos un problema con los jóvenes. Sí, el principal alimento de estos actos de violencia son los jóvenes. Eso tenemos que encontrar, y por eso es que es muy importante que los jóvenes se incorporen y participen en el plebiscito, y ojalá sean mayoría en el proceso constituyente. Eugenio, lo último, que es casi como una duda, te la podría preguntar afuera para salir de la duda, pero prefiero compartirla con ustedes. ¿Tú crees que en un gobierno de izquierda hubiese pasado un 18 de octubre? No. ¿A Bachelet o a Lagos le hubiese pasado? No. ¿Por qué? Derechamente, yo sé que es políticamente correcto decir que sí, mejor decir que sí, no, me parece más ecuménico, pero creo que no. Yo creo que aquí los gobiernos de izquierda o centroizquierda, primero, tienen más relato, tienen más sueño, desplazan las expectativas hacia el futuro. Son menos concretos también en las promesas. Por eso. Y además presenta un abanico de promesas más variado, que tiene que ver con la dignidad, con los derechos, con la igualdad. Más intangibles. Más intangibles. La derecha tiene un ofertón, que es crecimiento económico y seguridad, básicamente. Entonces es muy fácil pasar por caja y decir, a ver,
¿Tengo más crecimiento económico? No. ¿Tengo más seguridad? ¿Menos asalto? Tampoco. Cobro. Y cobro sin... Al contado. Al contado y, claro, y cruelmente. Y si a esto sumamos un gobierno, un tipo de gobierno con un estilo muy elitista, muy tecnocrático, con muchas frases desafortunadas desde el bingo, las flores, levantarse temprano y así por delante, que en cierto modo resultan en cierto modo hirientes a la cultura meritocrática y a la dignidad que sentimos todos haber alcanzado. Todo eso, súmale a esto el tipo de reacción que tuvo el presidente en las primeras horas, los primeros días. La mezcla es tan mala como la de los jefes, los jerarcas soviéticos en Chernobyl. ¿Vas a ser constituyente, supe, no? No. Quise de mentira, verdad, esa cartera. ¿Por qué no? No, porque tengo muy poca tolerancia para la discusión. Yo soy muy porfiado. Eugenio Tirone, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Matías. Que te vaya muy bien. Pausa y volvemos en Vía Pública. Ya, estamos de vuelta aquí en Vía Pública y vamos de inmediato a revisar los resultados a la pregunta, a lo cual los convocamos a participar hoy. Si con la llegada del coronavirus piensas vacunarte, tienes contemplado vacunarte de la influenza, el doctor que estuvo aquí, que es experto, lo que te recomienda. No podía creer que yo nunca me haya vacunado contra la influenza. Me dice, hazlo. Me dijo una cosa después. En el hemisferio norte estuvo muy dura la influenza este año. Así que, en fin, el 55% sí lo tiene contemplado, el 45% no lo tiene contemplado. Vamos al 24horas.cl, nuestro portal de noticias, que es lo que tiene en portada. Veámoslo, en este momento tiene, porque va variando, sí, Librería Popular de Recoleta venderá textos escolares entre 40 y 50% más baratos. Más detalles allí en 24horas.cl. La temperatura en este momento en la región metropolitana está en los 20 grados con 2 décimas y el cielo está parcial. Para mañana y pasado en esta región tenemos los siguientes pronósticos. Para mañana, viernes, tenemos 31 grados, de pronóstico máxima probable, y parcial el cielo. Para el sábado tenemos 30 grados y cielo despejado. Revisemos otras regiones del país, por favor. En Calama, región de Antofagasta, tendremos cielo parcial mañana y una máxima probable de 26 grados. Y Quellón, en el sur de la isla grande de Chiloé, tendremos cielos parciales y una máxima probable de 16 grados. La región de los lagos. La boy band estadounidense Backstreet Boys, que realiza una gira que incluye países como Argentina, Brasil, Perú, Uruguay, Colombia, entre otros, aterrizó en el Estadio Bicentenario de la Florida para sus presentaciones en Santiago. El grupo volvió a Chile luego de presentarse en febrero de 2019 en el Festival de Viña. Hoy Backstreet Boys se presentó por segunda vez con DNA World Tour. Despedimos Vía Pública hoy con Backstreet Boys. Buenas noches y gracias por venir.